La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Así es, vamos a platicar a continuación con Jimena Mata, consultora de Integralia y colaboradora del 8º Reporte Legislativo, sobre la evaluación del desempeño del Congreso de la Unión durante la legislatura que está a punto de culminar, así como algunas recomendaciones al respecto. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Jimena. Juan Ceballos, Marcela Pámanes, saludamos, y por supuesto el público de Contextos, interesados en conocer qué ofrece este reporte de Integralia respecto a la actividad legislativa. Juan, Marcela, muy buenos días y también un saludo a todo el auditorio. Efectivamente, el día de ayer en Integralia presentamos el 8º reporte electoral. Cada vez que culmina una legislatura, en Integralia hacemos un breve análisis de el desempeño del Congreso en ambas cámaras, y este es el caso. La legislatura está a punto de concluir y nosotros presentamos una fotografía de cómo termina y de cómo estuvo a lo largo de estos 3 años la legislatura, y ofrecemos algunas recomendaciones para la que está a punto de iniciar. Ajá. Y me gustaría comentarles, en este reporte nos enfocamos en 3 asuntos principalmente. Primero, mostramos indicadores clave de la legislatura que nos permitan compararla con el desempeño de legislaturas en otros países. En segundo lugar, nos enfocamos en el asunto de las comisiones, tanto ordinarias como especiales, y su funcionamiento. Y por último, nos enfocamos en el tema de presupuesto y de transparencia. Uh-huh. En cuanto a los indicadores clave, un indicador que nos llamó mucho la atención en esta legislatura fue que el número de iniciativas presentadas creció exponencialmente, y esto no necesariamente es una buena noticia. En la legislatura anterior, en promedio, el número de iniciativas presentadas, en todo el trienio fue de casi 3.500 iniciativas. Y en esta legislatura, en total, se presentaron 6.186 iniciativas, es decir, casi el doble. Ahora, que se presenten tantas iniciativas no quiere decir que en esa misma proporción se aprueben. Vemos que el número de iniciativas aprobadas se ha mantenido a lo largo de los años relativamente estable, aunque sí se observa un crecimiento del año anterior de la legislatura anterior comparado con esta. Por ejemplo, en la legislatura anterior se aprobaron tan solo 489 iniciativas de las 3.500 presentadas, y en esta legislatura se aprobaron 804 de las 6.000 iniciativas aprobadas. Esto nos da una tasa de aprobación del 13% de iniciativas. ¿Qué quiere decir? Que muchas de las iniciativas aprobadas, iniciadas, desechan en el camino, y solamente una pequeña proporción de ellas llegan hasta el punto final. Jimena, ¿es paja? Estas iniciativas que son rechazadas, ¿es paja? ¿Es porque tal vez los legisladores saben que ya hay diferentes mecanismos de evaluación y entonces uno de los criterios es la cantidad de iniciativas que pudieran estar presentando para medir su productividad? Es posible, y muchos de los entrevistados que consultamos para este reporte nos han dicho que los legisladores quieren llevarse una medallita en algún rubro, y uno de esos es: yo fui el legislador con más iniciativas presentadas, ¿no? Y cuando hacen sus informes y llegan a presentarlo en sus comunidades o en las zonas que representan, pues ellos llegan a decir eso, ¿no? Que fueron el primer lugar en iniciativas presentadas, sin que necesariamente eso quiera decir que hicieron bien su trabajo. Quizás el trabajo sea para aquellos que tienen que desecharlas, ¿no? El trabajo legislativo más fuerte pasa a ser el de revisar cada una de esas iniciativas, y las que no sirven, pues desecharlas. Ajá. Perfecto. Entonces, eso es en cuanto a las comisiones. Y en eso cuanto es en a cuanto a los indicadores clave, uh-huh, y puntualmente en cuanto a las iniciativas presentadas. Ahora, las comisiones que mencionas es un tema muy importante. En México somos de los primeros lugares en países con mayor número de comisiones en sus congresos. Sí. Si hablamos en total en la Cámara de Senadores y de Diputados, en México tenemos 187 comisiones. En la Cámara de Diputados hay 56 comisiones ordinarias y 46 especiales, y en la de Senadores hay 64 ordinarias y 16 especiales. Si solo nos enfocamos en las comisiones ordinarias, México es el tercer lugar en número de comisiones ordinarias en la Cámara Baja. Y si nos vamos a la Cámara de Senadores, México es el segundo lugar en el mundo, tan solo después de Nigeria,
con mayor número de comisiones en la Cámara Alta. ¿Eso qué quiere decir? Que hay muchas comisiones, estas son solo las ordinarias, pero si las sumamos junto con las especiales, hay muchas comisiones que además repiten o se traslapan entre ellas en los asuntos que deben discutir. A modo de ejemplo, hay en el tema, por ejemplo, de derechos humanos. Hay comisiones ordinarias de derechos humanos, de asuntos indígenas, de grupos vulnerables, de derechos de la niñez, de igualdad de género. Todos estos asuntos podrían englobarse en una sola comisión ordinaria de derechos humanos y tener subcomisiones al interior. Ahora, si le sumamos las comisiones especiales solo en este tema, vemos que hay comisiones especiales contra la trata de personas, de alerta de género, de delitos cometidos por razones de género, de prevención y erradicación de la pornografía y abuso sexual infantil. Son todos estos temas que se traslapan entre ellos, pero que son asunto o son objeto de una comisión. ¿Por qué creemos que hay un número tan elevado de comisiones? Bueno, porque eso le permite a los legisladores tener espacios políticos para colocar gente o para tener margen de negociación con otros actores políticos, o simplemente porque la comisión recibe un presupuesto para operar. Y eso también pues permite al legislador o legisladores que forman esa comisión pues tener cierta cantidad de recursos a su disposición. Uh-huh. Lo grave de este asunto es que de las comisiones especiales que se forman en cada legislatura, en teoría se forman por un objetivo en especial, y cuando ese objetivo se concluye, se cumple y el tema concluye, la comisión debería desaparecer. Y lo que nosotros observamos es que todas las legislaturas, todas las comisiones especiales en cada legislatura, concluyen el mismo día, y concluyen el mismo día en la fecha límite que les permite la ley. Entonces es raro pensar que todos los objetivos de cada una de estas comisiones tan diversas concluyan el mismo día, ¿no? Lo que nos hace pensar es que en realidad estas comisiones se crean por otra razón. Uh-huh, uh-huh. Ahora, de estas comisiones especiales, nosotros observamos que fuera de la sesión de instalación, que es con la que dan inicio sus actividades, el 28% de estas comisiones especiales en la Cámara de Diputados no se reunió ni una sola vez. Es decir, solamente llegaron a la sesión de instalación y después de eso no se volvieron a reunir, ¿no? Pues una explicación sería que en la sesión de instalación cumplieron con su objetivo, pero en ese caso tendrían que haberse extinguido inmediatamente después, y eso vemos que no ocurre. Uh-huh, uh-huh. Pero no dejaron de recibir su dinero, ¿verdad?, por pertenecer a las comisiones. No, bueno, por supuesto que el recurso lo siguen recibiendo para mantener al personal que labora en esa comisión mientras la comisión exista, ¿no? Entonces, pues... Ahora, en materia de transparencia, hay, de acuerdo con este octavo reporte legislativo de Integralia, persiste la opacidad en el manejo de recursos humanos y financieros. ¿Qué pudieras comentarnos, Jimena? Así es. Lo que observamos es que es cierto que se observa una disminución en la cantidad de recursos asignados al Congreso, y incluimos ahí también a la Auditoría Superior de la Federación. En el año 2015 el recurso asignado en pesos de 2018 fue de 16,800 millones de pesos, y ya para el 2018 el presupuesto asignado fue de 15,500 millones de pesos. O sea, sí hubo una disminución en ese sentido, pero lo que observamos es que hay opacidad en el manejo de estos recursos. Al tratar de construir nosotros este reporte, lo que nos encontramos es que es posible identificar los montos que recibe cada grupo parlamentario, pero no es fácil identificar cuál es su uso. Y los rubros de gasto terminan siendo muy generales, ¿no? Servicios personales, servicios materiales, pero no es fácil identificar exactamente en qué se usa ese recurso de los grupos parlamentarios. Lo que se sabe a través de las entrevistas es que ese recurso pues sirve, uno, pues para el enriquecimiento personal de algunos legisladores, dos, para apoyar campañas políticas, tres, para hacer gestiones sociales que permitan a los legisladores pues
seguir construyendo sus propias carreras políticas, ¿no? Ajá. Y luego, esto de las cajas chicas de los coordinadores parlamentarios, ¿cómo funciona, Jimena? Bueno, lo que sabemos es que al interior del Congreso, sobre todo cuando se hace la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación, los legisladores prestan poca atención al grueso del presupuesto, que es ineludible, que se utiliza para compromisos que no pueden no cumplirse, y apenas una pequeña proporción del presupuesto que es susceptible de negociación. Nosotros estimamos que eso es aproximadamente el 10%. De esa partecita, los legisladores se fijan o mueven aproximadamente un 3%, 3.5%. Ese famoso recurso, es la bolsa negociable o es la piñata que sirve para negociar con los diferentes grupos parlamentarios, y se sabe que ese recurso es muchas veces controlado por los coordinadores parlamentarios, que después lo distribuyen entre los legisladores de su bancada. Ahora, todo esto obviamente es a través de testimonios, no hay un comprobante, ¿no?, donde el coordinador parlamentario le haya pedido un recibo al diputado por haberle dado el moche, ¿no? Todo eso es pues en completa opacidad. Lo que sí tiene evidencia es el monto que es negociable, porque eso pues está reflejado en el presupuesto de egreso de la Federación. Claro, hay que saber dónde buscarlo y cómo construirlo, pero esa sí es información que es pública. Ajá. Ahora, bueno, ya está. Y me parece que esta es una información valiosísima, porque además pudiera ser la base sobre la cual se pudiera construir una nueva manera de entender a la labor legislativa. ¿Qué tendría que hacerse? ¿Quiénes tendrían que intervenir para que se frenaran un poco pues estos disparates de tener tantas y tantas comisiones y que le cuestan mucho a la operatividad de las propias cámaras? Pues bueno, son los mismos legisladores los que pueden crear o desaparecer comisiones. Entonces en realidad está en ellos tomar la decisión de hacer su trabajo más eficiente y menos burocrático, al dejar de crear comisiones que no tienen una razón de ser más que política, ¿no? Y en este sentido van nuestras recomendaciones. Primero, pues es mejorar el funcionamiento del sistema de comisiones, evitar estos traslapes de los que hablábamos hace un momento, reducir el número de comisiones ordinarias, que vemos que es muy alto, sobre todo comparándolo con el número de comisiones entre otros países. Tercero, limitar la creación de comisiones especiales. Una comisión especial tiene un objetivo particular y debe crearse solamente cuando ese objetivo deba atenderse, pero no por un asunto político. Otro tema es reducir el monto de las subvenciones de los grupos parlamentarios y transparentar su uso. Ya lo comentábamos. Hoy los montos que reciben pues son excesivos para el trabajo que realizan, y además no es transparente el ejercicio de este recurso. Otra recomendación es pues cumplir cabalmente con la legislación general de transparencia. Y cumplir con la legislación de transparencia no quiere decir hacer público un documento que aparentemente cumpla, sino que la información que se hace pública, que sirva para el ciudadano y que le permita entender tanto el ejercicio de recursos como el ejercicio de sus funciones. Otra recomendación es profesionalizar el proceso de aprobación del presupuesto. Lo que observamos hoy es que muchos de los legisladores que tienen a cargo la aprobación del presupuesto, sobre todo en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, muchos o algunos de ellos no cuentan con la profesionalización para poder estudiar el presupuesto con detalle, y por eso es que terminan fijándose únicamente en la bolsa negociable o en los fondos que les permiten tener margen de acción política. Otra recomendación que va en este sentido, es precisamente eso, es eliminar la etiquetación de proyectos o partidas del presupuesto, y esto va directamente dirigido a atacar la industria de los moches. Claro.
Jimena, estas 8 recomendaciones de Integralia es un valor agregado que se le da a este diagnóstico, porque no es solamente hacer el diagnóstico de cómo está el Congreso, de cómo está la legislatura, sino también cuáles son sus propuestas para mejorarlo. Sin embargo, mi pregunta, Jimena, es ¿qué ha sucedido en los 7 reportes legislativos anteriores? Es decir, ustedes puntualmente hacen el diagnóstico y recomiendan. ¿Cuál es la posibilidad de que la siguiente legislatura tome en consideración todas estas recomendaciones y pudiera sacarlas adelante? Bueno, lo cierto es que se requiere de voluntad política para poder pues sí, echar a andar estas recomendaciones. Lo que hemos visto es que son los mismos legisladores los que tendrían que ponerse límites, y eso es muy complicado. Se requerirían de amplias mayorías y de un amplio consenso para limitar muchas de sus prerrogativas, ¿no? Muchas ventajas que hoy tiene el ser legislador, y tendrían que ellos mismos limitárselas. Por eso vemos una ventana de oportunidad en la siguiente legislatura, porque precisamente va a haber amplia mayoría con algunas bancadas que, al menos en palabras, lo que quieren hacer es precisamente erradicar estas prácticas que finalmente son prácticas de corrupción. Entonces vemos una ventana de oportunidad, y por eso la importancia de presentar este reporte hoy. Lo que hemos visto en años anteriores es que algunas de ellas se toman, y algunas de ellas las toman grupos parlamentarios en lo individual, pero ha faltado que las tome el Congreso en su conjunto, con el ánimo de reformarse, ¿no? Con el ánimo de ser más transparentes. Esperamos que esas recomendaciones efectivamente las tome y las aplique la siguiente legislatura. Bueno, pues habrá que esperar entonces a ver los resultados, y que realmente pues todo este trabajo y todo este esfuerzo que hace Integralia y que también hacen otros organismos pues pudiera ser tomado en cuenta, valorado e implementado, para que no veamos en el ejercicio de la función pública, sobre todo desde el legislativo, gastos innecesarios. Así es. Muchísimas gracias, Jimena, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, muy buen día. Hasta luego. Jimena Mata, consultora de Integralia y colaboradora del 8º reporte legislativo, estuvo con nosotros.